Bueno, hoy vamos a explicar cómo configurar el ID51. En este caso es el ID51A Plus 2 como Terminal Mode. Yo en este caso llego a una repetidora, o sea que podría hablar directamente por RF con el repetidor sin ningún problema. Yo estoy en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires hay dos repetidoras de D-Star, la LU3 Alpha Oscar Charlie y la LU8 Eco Uniform Tango. Una está a 2 kilómetros más o menos y la otra está a 3 kilómetros y medio aproximadamente. Esta que acabo de abrir es la LU8 EUT. Si yo también en Argentina hay otra repetidora que en este momento creo que está fuera de servicio, que es en la ciudad de Rosario. Pero si yo me voy a 200 kilómetros, por ejemplo a la ciudad de Junín, que está a 232 kilómetros al oeste de Buenos Aires, no voy a tener señal por VHF ni por UHF con las repetidoras de Buenos Aires. Y si quisiera hablar por D-Star, tendría que colocar un hotspot a internet y comunicarme por UHF al hotspot, o con este icon ID51 lo que se puede hacer es colocar el icon en terminal mode y a través del celular bajar a internet y poder hablar en D-Star. Lo que necesitamos es un radio como este, un Icon ID51, que es el que vamos a configurar, un teléfono celular y con una aplicación que ahora vamos a ver, y vamos a necesitar dos cables. Uno de los cables es el Icon, no sé si se llega a ver, Icon OPC 2350 LU. Este cable lo que hace es adaptar de la ficha mini plug que va conectada acá al teléfono a un puerto USB, y después voy a necesitar un cable USB para conectar acá a un conector. En este caso, este cable va del USB, este modelo de USB que es el mini B, a un USB común, y yo tengo que usar un adaptador para el teléfono Motorola. Este adaptador, que lo que hace es de USB a la ficha micro o USB 2, no sé cómo se llama esto realmente. También necesitamos tener instalado en el celular la aplicación de Android que se llama RS, es de Android, para Android de Icon, que es RS MS3A. Vamos a buscarla acá. Es esta de acá. Lo deseo llevar. Abrimos y tenemos para configurar. Ok. Vamos a conectar el cable primero. Conectamos acá.
vamos a apagar el radio. Acá en la parte de datos, la parte de arriba es data. Vamos a conectar el mini plug. Ahí está, queda así. Y esto vamos a conectar el adaptador acá y tenerlo listo para usar. Así estaremos. Esos son los cables que necesitaríamos. Entonces, en la aplicación, en la MS3A, perdón, esta no es. Vamos a la otra aplicación. En la MS3A, MS3A, vamos a cargar acá el número, el gateway, pero primeramente vamos a cargar nuestra call sign, en mi caso Lima Uniform 9 Alfa Romeo Lima espacio A. Voy a hacer aquí puse yo, la letra pueden poner cualquiera. En gateway vamos a poner global, tenemos global Japan. En UDP lo ponemos en off. Allow call sign le ponemos disable. El call sign list, eso es para a quien quiero habilitar. Y el screen timeout lo pongo en enable, lo podemos poner en disable para los, en el caso de esta presentación, pero es como para ahorrar batería. Una vez que tenemos todo eso, en el caso mío yo me quiero conectar al repetidor, al reflector XLX123B. Entonces, en la parte de gateway, yo voy a poner la dirección de el reflector. Bueno, vamos a ver. Para buscar el reflector, entonces entramos a Google, ponemos XLX123 y acá tenemos el dashboard del reflector. Ahí vemos las llamadas y vemos quienes están conectados al reflector y quiénes fueron las últimas llamadas. Para sacar la dirección del reflector es la dirección esta, xlx.lu5agq.com. Esa es la dirección que vamos a poner en el gateway. Y después vamos a volver acá a ver cómo se conecta. Entonces vamos a colocar esa dirección en el teléfono. Vamos a gateway y colocamos xlx.lu5 alfa golf quebec.com y apretamos. Ahí hay unos espacios, vamos a sacar esos espacios que puso el teléfono y aquí está la dirección exacta. Ahí quedó la dirección xlx.lu5alfagolfquebec.com y le vamos a dar, primero vamos a tomar acá y le vamos a dar, vamos a conectar el cable, ahí está, el cable con el adaptador al radio, ¿okay? Y después le vamos a dar a la tecla Start, pero vamos a configurar primero el teléfono, el radio, perdón. Para configurar el radio vamos a prender aquí y vamos a apagar la luz, ahí se ve un poco mejor. Vamos a ir al TU,
vamos a ir a apretar menú, y en la página 4 del menú, acá tenemos el menú, página 1 de 4. En la página 4 tenemos DB Gateway. Apretamos DB Gateway y ponemos en Terminal Mode. Okay. Ahora, en la parte del From nos puso, al poner Terminal Mode nos puso nuestra licencia. En este caso el LU9 Alfa Romeo Lima. Y en la parte del, en vez de ponerle CQCQ, en la parte del TU vamos a ponerle el nombre del reflector. Ok, entonces vamos a ir acá, TU, y ponemos direct URL y ponemos, en este caso, y vamos a colocar, en este caso dice esto, vamos a borrarlo, vamos a colocar, no sé si se llega a ver, barra X L X 123 y es B. Y me queda grabado XLX 123B. Ahora puedo ir al Start de mi teléfono. Vamos a dejar esto un minuto. Está todo conectado, ¿no? Está conectado esto, conectado a la radio. En el Start del teléfono vamos a ir, ya tengo el domain puesto. Vamos a ir a Start. Ahí se conectó. Y vamos a testear y ver cómo manda los datos acá. Ahí todavía no mandó. Ahí está. Ahí llegaron los datos. Abajo indica que llegaron los datos al servidor. Y podemos ir a la página del reflector y del XLX 123 y verificar que estamos ahí saliendo. Bueno, ahí volvimos a ver el reflector, el XLX 123B, y vemos no estamos conectados. Entonces ahora vamos a apretar el PTT del equipo. El equipo está conectado a través de su cable al Android, a este gateway, al xlx.lu5agq.com. Ahora apretamos PTT. Y ahí vemos que aparece en pantalla LU9ARL, como que está hablando. Yo ya solté el PTT, pero bueno, queda un poco. Y acá figura que está conectado LU9ARL alfa, que es el gateway, el nombre que le puse yo al gateway. Yo podría ponerle ahí cualquier otra letra, o como tiene acá, por ejemplo. Así que ahí estamos seguros que estamos conectados, y todas estas las personas que estén conectadas en ese momento, digamos, no sé si son estas o hay alguna que están desconectadas ahora, van a poder escucharme y voy a poder hablar. Y eso es todo. Para cuando queremos volver a terminar, ponemos stop
y queremos usar el radio normalmente, vamos a menú, vamos a DB Gateway y ponemos Normal Mode, y ahí se conecta y ya en From vemos que se ponen las repetidoras, ¿ok? Las repetidoras que uno tiene grabadas. Muy bien, esto es todo. Por favor envíen los comentarios, las dudas, y las vamos a aclarar en el video, a ver si no fue muy confuso. Muchas gracias. Es esta Lima Uniform 9 Alfa Romeo Lima 73.